Buenos días, bienvenidos a Charlando Marcela. El día de hoy tenemos una invitada especial, bastante especial para dictar todo este 11 y toda la institución, que es la profesora Jenny Paola Quiroga. Profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Keiner, buenas tardes. No, pues muy complacida de que me hayan tenido en cuenta para este proyecto. Pues como tú le dijiste, he visto, conozco el proyecto, entonces me parece muy interesante y pues qué rico que me hayan invitado y pues estar acá. Bueno, entonces recordemos un poco de lo que trata nuestro canal, es de dar a conocer esas historias de vida que son humanas de los profesores, es decir, todo ese capital humano que tiene la institución que día a día no conocemos. Queremos que ustedes conozcan este capital humano. Para eso les traemos Charlando Marsella. Entonces empecemos, profe, con la primera pregunta. La primera pregunta trata sobre, queremos saber un poco en dónde nació y dónde hizo esa primaria y cómo era su entorno familiar cuando era pequeño. Ok, yo nací en Bogotá, yo soy de acá muy rola, pero pues mis raíces son de Boyacá por parte de mi papá y del Huila por parte de mi mamá. Entonces digamos que pues aunque soy muy rola, sí tengo mucha influencia de esas generaciones pasadas, sobre todo de Boyacá, que es digamos como la parte que más frecuentamos. Soy la menor de tres hijos, pues crecí en una familia muy unida, digamos que no muy acomodados económicamente, pero pues muy feliz esa infancia. Estudié en una escuela distrital. Bueno, de hecho toda mi formación ha sido en la educación pública. Yo soy una hija de la educación pública, por eso la defiendo, creo en ella firmemente y todo lo demás. De esa primaria, pues era muy cerquita a mi casa. Recuerdo mucho que mi mami en ocasiones pues no nos empacaba como las 11, sino a la hora del descanso. Ella iba hasta la escuela y por la rejita nos pasaba las 11. A mi hermana y a mí, mi hermana nos llevamos solamente 2 años, entonces siempre hemos sido pues muy unidas. Entonces ella nos llevaba a las 11 y pues es como así como los recuerdos que tengo de esa época. Y también digamos en las vacaciones, cuando no estábamos estudiando, pues recuerdo siempre las tardes con mi mami. Mi mami no trabajaba, entonces digamos que también fue una bendición para nosotros porque siempre crecimos acompañados de ella. Digamos como ahora los chicos que pues crecen solos en la casa, llegan solos a la casa, tienen que digamos que hacer todo ellos solitos. No, nosotras crecimos con la bendición, nosotros, porque también tengo un hermano, nosotros crecimos con la bendición de estar con ella, entonces mis recuerdos de la infancia pues siempre están ahí como ligados a ella. Bueno, pues queríamos saber como que qué colegio exactamente hizo su primaria o ese ya este trasfondo de bachillerato, porque hay veces que cambia dependiendo del área o circunstancias. Ok, entonces bueno, en esa escuela, porque era una escuela pequeña, hice hasta tercero de primaria. De ahí mi mami nos trasladó, o bueno, me trasladó a el colegio Country Sur, que queda en el 20 de julio. También pues era una escuela pequeña en su momento, pero era importante porque en ese tiempo para entrar a ciertos colegios del distrito uno debía presentar un examen, ¿sí? O digamos que el colegio quedaba enseguida, entonces digamos que los que estudiaban en la escuela pasaban directamente al colegio. Este colegio en la zona pues era muy reconocido porque tenía educación media, que es digamos como lo que ustedes hacen, pero pues en ese tiempo yo lo hacía todo el día. En la mañana yo hacía la educación media y en la tarde hacía pues la básica normal. Entonces ella nos trasladó allá para tener el cupo. Entonces ahí me fui, pues fue un poco duro porque al principio me pagaron ruta. Después mis papás iban a recogerme y luego me dijeron como no, ya no podemos, le toca venirse a usted sola en bus. Entonces más o menos como desde los 8 años pues yo ya tenía que coger el bus sola para irme a mi casa, para ir al colegio, pero bueno, pues son cosas que lo fortalecen a uno. Entonces efectivamente pues luego pasé a este colegio, fui muy juiciosa hasta séptimo más o menos, octavo, porque mis compañeras las pasaron a otro curso.
Entonces ya me junté con otras que no eran tan juiciosas, que no eran tan buena influencia y pues ya no me empezó a ir como muy bien en el colegio. Entonces pues mis papás estaban muy sorprendidos porque yo siempre había sido muy buena estudiante. Entonces mi papá como que él nunca fue de regañarnos ni nada, pero pues sí nos hablaba mucho. Entonces como que qué le pasa, no sé. Entonces como que me hizo recapacitar y luego como que, bueno, en octavo me fue mal. Entonces como que en noveno otra vez dije, no, ya, yo tengo un norte. O sea, yo siempre he tenido claro que la educación era la que a mí me iba a permitir pues tener una mejor calidad de vida. Entonces como que en noveno volví y dije, bueno, yo tengo un norte y tengo que ir hacia él. Entonces yo tengo que ser juiciosa, tengo que rendir en el estudio. Entonces como que me volví a encaminar. Y pues ahí llegó pues esos 3 últimos años, otra vez no era la más juiciosa, la más pegada a los cuadernos, pero pues generalmente me iba muy bien. De hecho, pues finalizando grado 11, cuando llegaron las pruebas del ICFES, el mío fue uno de los mejores del colegio y pues los profesores estaban pues muy sorprendidos porque pues los que me conocieron en esa época que no era como tan juiciosa, pues como que como decimos nosotros, no daban un peso por mí, entonces pues como que fue la sorpresa. Entonces pues fue ahí como muy chévere esa parte. Vale, profe, qué chévere saber esta era del ICFES, porque pues ahorita con todo este proceso de ICFES que hemos pasado ha sido complicado, pues hay gente que se le complica un poco más todo esto. Pero bueno, ahora queremos saber ya, pues sabemos que tuvimos un buen resultado de ICFES. Ahora, ¿cómo fue este proceso para entrar a la digital y para escoger esta carrera? Ok, bueno, en esa época, cuando llegaron los resultados, había un profesor con el que yo, o sea, lo admiraba muchísimo, era muy bravo, o sea, los niños en esa época le teníamos como miedo, cuando él entraba a clase era profesor de inglés. Yo lo tuve como en sexto, tal vez octavo y décimo, pero pues siempre lo conocí. Y él se acercó a mí y me preguntó, me dijo, ay, vi los resultados, no sé qué, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Y pues era una pregunta que yo me había hecho, pero pues a la que no le había encontrado aún respuesta. Entonces, porque estaba, tal vez como están muchos de ustedes en este momento, perdida, o sea, yo decía, ¿qué? Entonces él me preguntaba qué me gustaba. Y a mí siempre me gustaron 2 cosas, 1, los idiomas, y 2, la biología. Entonces yo le contaba y él me decía, bueno, pero entonces, bueno, ¿en qué puede aplicar el inglés? ¿En qué puede aplicar la biología? Porque uno tiene que estudiar lo que le gusta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí él me hacía como el recorrido por las posibles carreras. Finalmente, bueno, cuando él me dijo, ¿y usted no ha pensado de pronto en la docencia? Y en ese momento era algo que yo no había pensado. Pero digamos que ahí empecé a mirar, digamos como hacia atrás un poco, y yo veía que en los juegos, cuando era pues más niña, yo siempre era la que organizaba, era la que enseñaba, era la que hacía el papel como de profesora, y pues me iba bien. Entonces empecé a mirar como por ese lado, él me explicaba pues como todo lo que tiene que ver con la docencia, y pues me empezó a interesar. Entonces digamos que él me mostró pues como el camino, me decía, mire, puede ser en la universidad distrital, en la universidad pedagógica, bueno, había universidades privadas que pues en ese momento no estaban en mi cabeza. Entonces cuando llegó el momento de escoger, yo decía, bueno, ¿los idiomas o la biología? Yo decía, si me voy por los idiomas, pues me toca dejar de lado la biología. Pero si me voy por la biología, de cierta manera puedo traer los idiomas hacia esta parte. Entonces pues ahí decidí que era la biología. Entonces me presenté a la distrital y pues como era por el ICFES y pues como había tenido un buen puntaje pues me sirvió y entonces pasé. Ya empecé a hacer la licenciatura en biología en la distrital, en la gloriosa distri como le digo yo. Pues yo quería saber un poco aparte porque es como que una de las universidades que pienso entrar. ¿Cómo es el ambiente en la distrital y cuál es como su diferencia un poco con el resto de universidades públicas? Bueno, el ambiente, tú vas a encontrar de todo, no solamente en la distrital, sino en todas las universidades. Pero pues ahí uno tiene que estar muy enfocado en lo que quiere, ¿sí? Lo que te decía hace un rato, o sea, yo sabía que el estudio
era mi norte, o sea, yo sabía que tenía que sí o sí ir por ese camino, porque tú encuentras compañeros que no son tan juiciosos, infortunadamente pues se encuentra el problema de la drogadicción, que lo ves en todo lado, entonces digamos que es muy normal en cierto tipo de espacios ver a la gente fumando pues su marihuana y es, pero pues fue algo que a mí nunca me interesó. Pues sí, uno comparte con sus amigos, conoce mucha gente, pero pues finalmente uno tiene que estar encaminado. ¿Qué encuentro yo en la distrital? Digamos como ese plus, porque es que cuando uno sale de la distrital, digamos cuando va a buscar su primer trabajo, pues pesa mucho la universidad de la que uno ha salido. Y pues la universidad distrital es una universidad, a mi parecer, es muy buena y es muy reconocida, digamos, en el campo laboral. Entonces, pues yo creo que por ese lado, ese plus tiene la distrital. Bueno, pues ahora pues ya con todo esto que me hablará a mí bastante y a muchos que quieren entrar a la distrital, queríamos saber un poco ahora cómo fue ese proceso de la universidad, que esas anécdotas que a veces pasan, hay gente que desierta, que no, que sigue, y queríamos saber un poco más de cómo fue esa historia al llegar al distrito. Ok, bueno, en la universidad, bueno, más que anécdotas, conoces tú muchas historias de vida, porque en la universidad pública, sobre todo, pues tú ves, digamos, como las necesidades con las que va a estudiar la gente. Entonces, digamos que el conocer esas historias de vida, perdón, lo hace a uno volver como más humano, ¿sí? Entonces ya no pesa solamente como esa parte académica, sino como toda esa parte personal, todas esas historias que hay detrás de cada persona. Y de hecho, digamos que ahora yo lo aplico siendo docente. Digamos que a veces uno dice, uy, ese niño es tan cansón, si no es tan grosero, y uno cita a los papás o habla con los orientadores y detrás de ese niño hay una historia de vida que uno dice, bueno, de razón es así, y yo juzgando. Entonces en la universidad pasaba mucho eso. Entonces uno ve, digamos, el chico que o compra la empanada para medio almorzar, o compra las fotocopias para hacer las tareas, para hacer sus investigaciones. Entonces digamos que, volviendo a lo de las anécdotas, el día de la graduación, o sea, tú ves los rostros de todas esas personas pues que hicieron ese camino con uno y es una satisfacción muy grande, muy chévere. Y bueno, entonces, bueno, ahí terminé la licenciatura en biología. Yo terminé en diciembre y el siguiente año la universidad hizo una convocatoria para unas becas. Entonces, unas becas de posgrado. Yo me presenté, afortunadamente también había tenido un buen promedio, lo tenía por encima de 4 y eso me permitió postularme y ganarme la beca. Entonces me dieron la beca para hacer una maestría en España. Y ahí me fui, hice mi maestría, estuve un año viviendo en España. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, de mucho miedo al principio, pues porque digamos que yo siempre estaba como en mi núcleo familiar y pues salirme sola a vivir a un país nuevo con gente que no conocía, pues es muy duro. Pero no, la experiencia fue bastante enriquecedora y pues eso me ha permitido pues también acceder a mejores trabajos. Una vez llegué acá, presentarme al distrito, pues también eso me dio puntos para pasar. Entonces, sí, es que el estudio a mí siempre me ha permitido salir adelante. Vale, pues ya ahora que nos comentas esto de España, que me sorprende porque pues casi nadie sabe esto, quería saber un poco como que, ¿qué es lo bonito de España? Si me aconsejaría estudiar en España. Sí, total. Bueno, España es un país muy bonito. Yo estuve en una ciudad pequeña, se llama Almería, que es en la costa del Mediterráneo. Entonces, pues es como estar acá en la costa todo el tiempo. Entonces ese ambiente así como muy chévere, la cultura, pues eso, conocer otra cultura, muy interesante. Mis compañeros, digamos que yo nunca me sentí discriminada por ser colombiana, como hay cierta gente que le pasa, ¿no? No, yo nunca.
De hecho, mis compañeros de la universidad, pues cuando teníamos que hacer exposiciones, como que todos eran a la expectativa cuando yo pasaba pues por el acento, ¿no? Que es el diferente, así como cuando llega una persona de otro país acá que como que todo el mundo mira, entonces allá era yo. Y no, mis compañeros siempre me acogieron, me contaban pues de su cultura, me preguntaban por la mía, y algo que digamos muy enriquecedor es que nunca me preguntaron cosas malas de Colombia. O sea, siempre Colombia era para ellos sinónimo de café, de selva, de vegetación. Y había uno en particular que me preguntaba mucho, que él había visto alguna vez un programa que era una iglesia en una montaña. Entonces decía, yo veo que la gente hace como unas peregrinaciones. Entonces pues me hablaba de Montserrat. Entonces le parecía genial, o sea, como esa iglesia en la punta de una montaña. También me preguntaba por las palmas de cera, porque decías que hay unas palmas gigantes. Entonces siempre veían como lo bonito de Colombia y pues nunca nada mal. Entonces sí, fue muy chévere, fue un año muy chévere. De hecho al final pues yo ya como que no me quería devolver porque de hecho pues la calidad de vida es otra, ¿sí? Pero pues no, yo ya extrañaba a mi familia y la tierra llama. Entonces yo decía, no, yo ya vine, ya hice lo que tenía que hacer, ahora yo me devuelvo porque pues voy a hacer lo mío. Señora Vale, eso es algo muy importante y muy chévere porque pues muchas de las personas ahorita están pensando en esta promoción y de las que van a seguir, irse del país. Entonces es algo como pues para que vayan sabiendo un poco cómo es España gracias a la profe. Ahora queremos saber cómo fue llegar acá a Marsella. Ok. Bueno, entonces cuando yo volví de España, bueno, conseguí trabajo en un colegio privado. Estuve allá como 6 años y luego salió el concurso. Entonces es un proceso largo, no es tan fácil. Entonces, bueno, me inscribí, pasé el examen, luego viene la entrevista, bueno, es todo un proceso ahí largo. Entonces cuando ya llegó el día de escoger la plaza, que es donde uno va a trabajar, yo fui. Entonces uno sale como un listado. Entonces uno mira los posibles colegios. Entonces yo buscaba como algo cerca de mi casa. Yo vivo por los lados del 20 de julio, entonces yo buscaba como en esa zona. Pues como lo conocido, ¿no? Entonces yo busqué, fui, miré los colegios, entonces yo tenía como unas opciones. Entonces me fui al otro día a la audiencia y cuando yo era como la 6ª persona en escoger. Y cuando uno llega como que actualizan el listado, y las opciones que yo tenía desaparecieron. Yo sentí que algo así bajó y me quedé fría porque no, o sea, lo que tenía pensado me lo quitaron y pues ya tenía que escoger muy al azar porque no sabía. Entonces como que rápidamente dijeron, bueno, estos son los que hay, es una pantalla ya grande, estos son los que hay, entonces miren a ver. Entonces yo empecé a mirar y yo no conocía nada. Entonces yo vi ahí que el Marsella, entonces afortunadamente yo tenía el celular en la mano, entonces yo le escribí rápido a mi hermana, ella también es docente, ella es profesora de matemáticas. Y ella había entrado al distrito un año antes, entonces yo le escribí a ver si alguien conocía esos colegios. Entonces yo le dije, no, mire, está el Marsella, había otro por acá cerca, no recuerdo el nombre. Entonces como que mientras las otras 5 personas se escogieron, yo le iba preguntando. Y yo ya iba a pasar y ella no me contestaba. Yo, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Cuando me escribió, yo alcancé a ver que me escribió el Marsella, me dijeron que es un excelente colegio. Y yo, el Marsella. Entonces, bueno, escogí, me lo asignaron, todo lo demás. Y cuando salimos, una persona se acercó y me dijo que si le cambiaba la plaza. Entonces yo le dije, yo sin embargo lo dudaba porque yo no sabía nada de Marsella. Pues conocía el barrio, pero el colegio no. Entonces yo le dije, ¿tú dónde escogiste? Y me dijo, en Ciudad Bolívar. Y yo, ay, no me sirve. Entonces yo me fui a mi otro colegio porque yo no había renunciado allá todavía. Y entonces yo le contaba a los profesores, no, me tocó el Marsella. Pero yo contaba así como con cara de pesar, no, me tocó Marsella. Y me decían, pero si eso es un muy buen colegio, es muy reconocido, no sé. Entonces empecé como a preguntar y por la noche, cuando salí de trabajar, me vine a mirar. Entonces recuerdo mucho que pues ya era de noche, ya no había estudiantes. Y recuerdo mucho que llegué y pues vi la pila. Entonces como que siempre que llego al colegio y la veo, recuerdo ese día.
Y pues empecé como a mirar acá el colegio, yo dije es un colegio pequeño, la zona es como chévere, pues queda cerca del Transmilenio. Pues ya me tocó. Entonces, bueno, como a los días vine, me presenté. Fue, digamos, una sorpresa porque yo soy licenciada en biología y pues siempre he sido profesora de biología. Pero pues cuando llegué me dijeron que pues la carga estaba repartida, que una era ciencias naturales, que pues es mi asignación académica en la jornada tarde, y la otra es investigación, que es en la asignatura que me encuentro con ustedes. Y pues al principio pues yo estaba como muy temerosa porque pues era con los chicos de 10º y 11 y pues yo nunca había trabajado con ustedes. Pero pues no, ya luego llegué, los empecé a conocer pues la asignatura y pues hoy en día no me gusta mucho esa asignación y pues el trabajo con los chicos de 10º y 11 me parece muy interesante, muy chévere. Vale, profe, ya que pues yo quería saber un poco, ya que su merced ha ayudado a varios proyectos y ha tenido un bastante recorrido en todo esto de la institución, quería saber como que un proyecto que más se acuerde y que más le sea gratificante, ¿no? Sí, hay uno, es un proyecto de hace unos 4 años más o menos, que fue el proyecto de elaboración de jabón con aceite reciclado de acá de la cafetería. ¿Sí lo conoces? Sí. Lo hicimos con un grupo como de 5 chicas, muy juiciosas, muy pilas todas ellas, y fue un proyecto que realmente impactó a los jurados porque les decían que ahí había detrás de todo ese proyecto había de cierta manera un emprendimiento. Digamos que en ese espacio de las tutorías uno tiene un trato diferente con los chicos, o bueno, yo como tutora lo hago, porque digamos es un trato más cercano, donde uno pues aparte de hacer todo lo del proyecto, pues también tiene como ese espacio para compartir más personalmente, ¿sí? Entonces digamos que con ellas hubo una afinidad bien chévere, entonces digamos que los espacios de tutorías eran bien agradables, bien bonitos. Entonces ahí como que también conoce uno las historias de vida de las personas, de ese grupo en particular. Y pues no, o sea, finalmente fue un proyecto muy aplaudido, el Día de las Sustentaciones, entonces ese en particular lo recuerdo muchísimo. Vale, profe, gracias por la entrevista, fue una entrevista muy chévere, saber toda historia de vida. Entonces pues esto fue Charlando Marsella, recuerden suscribirse, darle like. Espero que haya segunda parte, ojalá la segunda parte profe. Sí. Porque pues faltan muchas cosas por contar. Soy Kevin Rueda, espero les haya gustado, recuerden darle like, comentar y compartir. Esto fue todo, gracias. Muchísimas gracias.